Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó. Mientras la gente permanecía en la orilla, entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues el día de hoy se nos presenta dentro de este Evangelio de San Mateo, pues esta parábola del sembrador, que viene, no sé si ustedes han llegado a escuchar, pues obviamente el sembrador por excelencia es Cristo, quien de manera generosa nos entrega y nos entrega manos llenas. Principalmente este alimento espiritual que nos va a hacer sobrellevar las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Que no solo me estoy refiriendo a las malas, a las difíciles, a todas, absolutamente a todas. Ya que somos seres humanos, somos débiles, somos seres corpóreos y por lo tanto somos una materia próxima al pecado. ¿Por qué una materia próxima al pecado? Porque es precisamente nuestra condición humana, la debilidad. ¿Sí? Somos presa fácil para el enemigo si no dejamos entrar la semilla del buen sembrador. Y ese buen sembrador, vuelvo a repetir, por excelencia es Cristo, quien da esa semilla, créeme, en generosidad, a modo generoso, sin tapujos, sin limitaciones, sin menosprecio. No. El Señor da una semilla de manera generosa. Y lo hace desde que nos llama, Lo hace desde que nos llama, desde que habla a cada uno de nosotros, a la creación y después al ser sus hijos. Obviamente esto lo podemos comprender desde nuestro nacimiento. O sea, si nos hemos preguntado de dónde venimos, cómo puede ser que exista el mundo, la creación, las criaturas, pues es Él mismo quien nos llama a ser, ¿sí? Quien nos llama a ser para hacer, ¿verdad? O sea, a ver si distinguimos estas dos palabritas. Nos llama a ser, ¿sí? A espacio ser, para hacer, ahora sí, con H, hacer, ¿sí? O sea, primero nos llama para poder ser creados, y una vez siendo creados, pasamos a este segundo momento que es el ser hijos de Dios a través del bautismo.
Y créeme, este llamamiento que te ha hecho a ti, papá, mamá, hijo, en el puesto en el que estés, como tío, como abuelo, como bisabuelo, como vecino, como amigo, como compañero, como profesional, como técnico, como trabajador, como ama de casa, como lo que sea. Ha sido llamado, pero no ha sido llamado nada más para cuestiones temporales. No ha sido llamado nada más para lo que hasta ahorita has logrado. Ha sido llamado para algo mucho mejor. Algo que va más allá del cariño que tienen tus familiares contigo. Algo que va mucho más allá del cariño que tú tienes con los demás. Algo que va mucho más allá del afecto que tienes a tus animalitos, a tus mascotas. Algo que va mucho más allá que tu sanación, que tu curación. Algo que va mucho más allá que los bienes temporales que tienes, algo que va mucho más allá de todo lo que hasta ahorita has logrado. Quizás hasta ahorita has logrado una profesión, un trabajo, un proyecto, has logrado una familia, has logrado tener hijos, inclusive has logrado tener enfermedades. Todo lo que tienes ahorita está muy por debajo de lo que el Señor te invita a poder vivir. Porque este llamado conlleva simple y sencillamente a la vida eterna, a estar con Él, ¿sí? Y esto, claro, a través de un largo proceso de trabajo en nuestras personas, de conversión, de renuncia a nuestras debilidades, a nuestras apetencias humanas, al mismo pecado. De renuncia, pero constante, luchando todos los días. Ese es un verdadero cristiano que se deja sembrar la semilla por el buen sembrador, por el sembrador por excelencia. Pero ¿qué crees? No solamente podríamos sacar una reflexión haciendo alusión al sembrador por excelencia, porque un día esa semilla que este sembrador ha puesto en cada uno de nosotros, le corresponde ahora dar fruto. ¿Y qué mejor fruto que seamos también sembradores? Que sigamos sus pasos, que sigamos el ejemplo de ser también sembradores. Yo te voy a mencionar en estos momentos uno de los errores que comete toda criatura, todo ser humano, prioritariamente todos los católicos, y no porque seamos mejores que otros, por el contrario. Fíjate bien esta parte en la que a lo mejor si la alcanzaste a escuchar podrías decir, ay, pues claro, ¿cómo se les ocurre escribir así el Evangelio? Dice, una vez salió un sembrador a sembrar. Sí, pues claro, fray, ni modo que haya salido un sembrador a cocinar, ¿no? ¿Verdad? Un sembrador a sembrar, pues claro, pero no te puedo decir que, aunque parece muy tonto esto que acabo de leer, hoy en día no se está cumpliendo. Hoy los sembradores no salen a sembrar. Hoy los sembradores salen a ocuparse de miles de cosas. Salen a ocuparse de las cosas del mundo. Hoy los sembradores se han ocupado de muchas cosas, de las preocupaciones del trabajo, de las situaciones difíciles, de las enfermedades, de la pérdida del ser querido, de muchas cosas. Menos sembrar. Es lo único que no ha hecho el sembrador de hoy en día, que somos tú y yo. No hemos salido a realizar realmente la misión que Dios nos ha encomendado. Parece que esta semilla que Él plantó en nosotros, la hemos dejado de cuidar, la hemos dejado de regar, la hemos dejado de tratar, la hemos dejado de cultivar, la hemos dejado de preparar. Ahí me van a entender perfectamente mis hermanos que han trabajado la tierra en el campo. ¿Cuánta preparación se necesita? Siempre que escucho yo esta parábola, siempre platico mi experiencia personal con trabajar la tierra. No es lo mío definitivamente. Yo estuve como unos 4 o 5 años en un rancho de esta comunidad. Y cuando estuve allí, 1 a 2 veces más o menos, de todos esos 4 o 5 años que estuve, solamente como 2 veces, hice el intento.
Y obviamente no me fue nada bien, porque no sé trabajar la tierra, realmente. Y pues nada, que me tocó allí estar, entre comillas, encargado de procurar ciertas tierras en donde había pues ciertos árboles frutales, ¿verdad? Naranjos propiamente, ¿sí? Y allá andaba, ¿verdad? Había dos pequeñas huertas, dos pequeñas nada más. Había entre más o menos, no recuerdo exactamente, unos 20 y 20 más o menos árboles de naranjos, ¿sí? Y nada, pues me tardé todo un día en un solo huerto y no terminé muy bien, ¿sí? Y luego se me ocurre a mí, dije, pues nada más hay naranjas, pues hay que sembrar otra cosa. Pues según yo sembré durazno, nunca que salió el durazno. O sea, no es cualquier cosa. La tierra hay que prepararla. La tierra se le dedica tiempo. La tierra pues hay que trabajarla. No solamente es, metes una semilla, aplastas ahí adentro, ¿verdad? La tierra y ya, solito va a nacer. No, no es así. Tienes que saberla trabajar. Hay que dedicarle tiempo. Hay que estar allí. Y eso es lo que hoy en día al católico le hace falta. Le hace falta dedicar tiempo a su formación cristiana, humana. Todavía más aún, imagínate. Se supone que con nosotros como cristianos, por lo menos la formación cristiana, pero hoy hasta lo humano. Hoy hemos dejado de ser sensibles a los demás. Es decir, no tenemos ese tacto con los demás. O sea, lo que le pasen a los demás no nos interesa. Nos hemos convertido en egoístas. Vemos de alguna otra manera lo que nos pasa a nosotros, pero no me interesa lo que le pasa al otro, ni tampoco lo que yo le pueda perjudicar por las palabras que yo mencione o por las acciones que yo realice contra el otro. O sea, prefiero yo desahogarme, ¿sí? Prefiero desahogarme, prefiero sacar lo que traigo dentro, que muchas de las veces pues es una porquería que se va ahí acumulando, porque los demás van vaciando en mí. Entonces ahí tiene que ver tanto los que me hacen como los que no me han hecho y yo les hago a ellos. Entonces parece ser que aquí sí se cumple pareciera unas palabras medias tontas, pero no son tontas. Una vez salió un sembrador a sembrar, dices, ay, pues sí, pues ¿a qué más va a salir? Pues sí, efectivamente, eso es lo que nos invita este evangelio. ¿A qué más va a salir? Pues tiene que salir a sembrar. Pero hoy en día el católico no sale a sembrar buena semilla. El católico sale a ocuparse de 1000 cosas, menos a lo que tiene que hacer, sembrar la semilla, para que haya realmente la conversión en nuestros seres queridos. Y sembrar la semilla no me refiero a que tengas que regañar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos porque no van a misa, sino que simple y sencillamente tengas que sembrar la semilla de la comprensión, de la caridad, de la servicialidad, del amor, del estar con ellos, del demostrar al Cristo vivificado, que ha muerto, que ha padecido, muerto y resucitado. Entonces tenemos que saber demostrar un Cristo resucitado. Pero tenemos que empezar, para poder llegar ahí, tenemos que empezar a trabajar en nosotros. Porque si no aprendemos a trabajar en nosotros, pues nunca vamos a lograr sembrar esa buena semilla. Quiero compartir con ustedes, pues, ahora que estamos en esto, unas breves comentarios de diferentes autores en referencia a este evangelio, y a ver si nos alcanza pues el tiempo para poder pues presentarles la mayoría de los comentarios de estos libros, que son aproximadamente 5 comentarios de 5 libros distintos, en el cual pues estos libros han servido precisamente para una reflexión, para un buen discernimiento de la palabra de Dios. No es más que comentarios de muy buenos autores. Déjenme para mis hermanos en internet pues presentarlo ahí en pantalla
mientras que mis hermanos en radio estarán ahí escuchando. Bueno, aquí está el Evangelio como tal del día de hoy, pero aquí está el comentario. Dice, fíjense bien, vamos a poner atención. Dice, la parábola del sembrador alude, es decir, hace referencia a una experiencia corriente en los campos de Palestina, generalmente de mala calidad, es decir, la mala calidad del campo de la tierra. En ellos siembra un sembrador, consciente de que no todo el grano esparcido va a caer en tierra adecuada, pero que con todo el resultado final será satisfactorio, pues habrá cosecha. El texto de Mateo, dice, es muy parecido al de Marcos, excepto en la presentación final del fruto. En Marcos, dice, aquí lo que va a presentar es de que precisamente en correspondencia al fruto, recuerdan lo que nos dice, yo lo leo desde aquí, bueno, ahí no viene en el texto, pero les leo desde aquí lo que dice en cuanto al fruto, según este evangelio de Mateo, dice, otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. Y fíjense cómo Marcos lo diferencia. Dice, Marcos empieza por el 30, luego el 60 y luego el 100. Sin embargo, dice en Mateo, aquí está, ¿verdad? En Mateo, aquí, es al revés, ¿verdad? Efectivamente, así, tal cual lo acabo de leer del Evangelio, así viene en el Evangelio de Mateo. No es como Marcos, ¿verdad? Que es de 30, 60 y 100, sino que él pone el fruto en un grado primero más alto. Dice 100, luego 60, luego 30, a la luz de la interpretación alegórica posterior. Este cambio quizás significa que 30, fíjate bien, que 30 no es el rendimiento normal, ¿sí? 30 no es el rendimiento normal. Pues ahí sí habría que comprender, ¿no? No sé si a lo mejor, no lo sé, analizando nuestras vidas, qué tipo de rendimiento estamos dando, ¿no? ¿Qué tipo de rendimiento estamos realizando en nuestra vida cristiana? ¿O qué tipo de tierra eres? Si eres de esa tierra donde realmente entró la semilla, o eres de esa tierra que por más, ¿verdad? Por más que siembre semilla, no hay fruto. O si hay fruto, hay así, bien poquito, ¿verdad? En escasez, de una manera egoísta. Cuando hay ese fruto así, bien poquito, ¿verdad? Cuando hay fruto tan diminutivo, tan egoísta, me refiero a cuando el Señor nos da manos llenas, como cuando nos da la oportunidad de vivir un día más de vida, por ejemplo, o aunque estés enfermo, te da la oportunidad de poder ofrecer ese sufrimiento. O si has perdido a tu ser querido, pues también de que puedas ofrecer ese momento y sí, vivir ese luto, pero después reponerte, ir con él y recargar fuerzas a través de la sanación, el perdón, la reconciliación, a través de la Eucaristía, la confesión, su palabra, y poder de alguna otra manera pues responder a ese bellísimo acto de generosidad que el Señor hace con nosotros, ¿sí? Y no ser egoísta y envolvernos en nosotros mismos, ¿verdad? En ese círculo vicioso de quejarnos, es que no tengo, es porque no me sana y es que no me da. O sea, allí es cuando esa semilla no da al 100, dará un 20, dará un 30, pero no a su gran capacidad, ¿no? Entonces, pues ahí es también uno de los puntos. Bien, vamos a pasar a otro de los comentarios y vamos a ver aquí qué es lo que nos comparte. Aquí está, a ver si se alcanza a distinguir. Ahí lo hice un poquito más grande para que lo pudiéramos ver mejor. Creo que va a ser menos allí. A ver si lo alcanzan a ver mis hermanos en internet. En radio, pues ahí me van a estar escuchando. Este es uno de los comentarios también de otro libro más, ¿sí? Bueno, este es como tal el Evangelio. Creo que por acá viene el comentario. A ver. Es que viene aquí arribita, perdón. Aquí. Ahí viene como tal el Evangelio, pero acá viene el comentario. Acá está. Dice, el dato
dice el dato introducido por Mateo de que Jesús abandona, ¿sí? De que Jesús abandona la casa, solo puede entenderse a partir de Marcos como fuente. Su mención expresa era aquí necesaria para Mateo, ya que ofrece a continuación con Marcos el sermón junto al lago, relacionándolo, cosa que no hace Marcos con el pasaje precedente para la fórmula de enlace, aquel día. El texto de la parábola coincide casi literalmente, ¿sí? A ver, permítanme, aquí está, casi literalmente con el de Marcos. Extraña resulta solo la inversión del orden con los tantos por ciento, el 30, el 60 y el 100, en el rendimiento de la cosecha, frente a Marcos, en el versículo 8. Mateo menciona quizás el rendimiento más alto, en primer lugar, para evitar en el lector la idea de que con la semilla de la palabra de Dios, el rendimiento en sí escaso del 30% sea lo normal, aún tratándose de un suelo fértil, que es precisamente de lo que les mencionaba. Y ahora nos vamos a ir aquí con otro comentario más. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Aquí está. Fíjense lo que dice. Comienza el primer bloque, en el que la parábola del sembrador va seguida de una reflexión sobre la función de las parábolas y de una explicación de esta parábola en concreto. Es importante notar el marco narrativo en el que el evangelista sitúa las parábolas. Jesús aparece sentado en actitud de enseñar. Creo que esa es una postura que debemos de tomar en cuenta, Ahí pongamos atención. O sea, si está sentado, menciona aquí este comentario, es una actitud de enseñar. Y luego dice, y sus destinatarios no son un grupo reducido, sino la multitud. La enseñanza de Jesús no consiste solo en normas de comportamiento, sino en el anuncio de algo más profundo y misterioso, que solo puede expresarse a través de comparaciones. Los discípulos y la gente que han visto sus signos van a conocer ahora, déjenme voy a la otra página, la realidad profunda que manifiestan dichos signos, es decir, el reino de Dios. O sea, ¿qué mayor otro sentido tendría esa explicación que hace Cristo, ¿no? O sea, ¿qué otro sentido tendría que Cristo se sentara a enseñar? Pues el mismo objetivo con el que vino a la tierra, que es que nos salvemos todos, es decir, a anunciar el reino de su Padre, ¿sí? O sea, que todos alcancemos ese reino. Luego dice, la parábola del sembrador es probablemente la más representativa de cuantas pronunció Jesús. Fue transmitida y aprendida y comentada en muchas comunidades cristianas, aunque en ningún momento se hace referencia en ella al reino de Dios. Es claro que trata de mostrar cómo este reino se ha hecho presente y cuál es su fuerza, dice. Para entender su sentido original, hemos de dejar a un lado la explicación que la acompaña. Por ahí hace referencia a Mateo 13, 18 al 23. Dice, pues esta explicación, como veremos, es fruto de una reflexión posterior realizada en el seno de las primeras comunidades cristianas. Ahora fíjense bien en esto, fíjense lo que dice. La parábola describe una situación real que refleja las técnicas agrícolas, es decir, de aquel entonces, del modo de cómo trabajaban la tierra. Dice que se utilizaban en Palestina en tiempos de Jesús. Dice, se sembraba antes de arar la tierra. A ver, leí bien, fíjense bien lo que dice. Se sembraba antes de arar la tierra. O sea, aquí, por ejemplo, está presentando algo, pues a lo mejor un tanto cuanto distinto, tanto de otras culturas, de otros países, de otros lugares de origen, como también de otros tiempos. Porque, pues imagínense, en una tierra donde, pues nada más ahí, llegas y agarras un puño de semillas, pues empiezas a regar así nada más, así, sin hacer nada. Ya después
La empiezas a revolver, pero no a ararla como tal, acomodarla y todo eso. No. Nada más a revolver la tierra. Pero primero agarras un puño de semillas de manera generosa y empiezas a tirar así, en todo el terreno donde van a sembrar. Y después empiezas a revolver. O sea, como tal no tiene un orden, ¿no? Sí es un poquito ahí medio extraño, el cual, pues, lo que les decía de mis hermanos actualmente agricultores o que se dedican a trabajar la tierra, comprenderán que no es así. Tienen que primero trabajarla y luego hay que abonarla. O sea, era otro tipo de tierra. Estamos hablando allá en Palestina. Luego dice, antes de arar la tierra. Y eso explica que parte de la semilla cayera fuera del terreno cultivable. Pues imagínate, tirándolo así nada más, ¿verdad? Las semillas a como diera lugar, pues claro que unas semillas no van a caer dentro de la tierra, otras van a caer afuera, ¿verdad? Luego dice, lo más llamativo de la parábola no es cómo es acogida la semilla, sino la magnífica cosecha que produce la que cae en tierra buena, teniendo presente que por entonces en Palestina una cosecha de 7 por 1 era considerada una buena cosecha. El 30, 60 o 100 por 1 de que habla la parábola debió resultar exagerado y sorprendente a los oyentes de Jesús. Este es el detalle que les haría reflexionar, ¿sí? O sea, vaya, el número, el porcentaje que dio Cristo, dice aquí, le sorprende a los que están escuchando esa enseñanza de esta parábola. ¿Por qué? Porque no era muy común. Dices, no, espérame, o sea, estás hablando de que está habiendo una cosecha sobreabundante. ¿Y por qué no? Si es que Cristo no se estaba refiriendo a una semilla cualquiera de las que ellos acostumbraban ver. Porque Cristo estaba tomando como ejemplo esta parábola simplemente como ejemplo para poder hacer referencia a la semilla de la palabra, de la enseñanza, de esa palabra que es producida por Cristo, ¿sí? Obviamente que esa palabra es del Padre, ¿sí? Que pasa por medio de Cristo y enseña a la multitud y alimenta al pueblo, y educa y forma al pueblo, ¿sí? Esa palabra que llama también a cada miembro de la comunidad. O sea, imagínate, Dios escogió en medio de quién sabe cuántos, ¿sí? Primero, vuelvo a repetir, desde la creación, después consecuentemente hacia una vocación en específico. Ustedes, mis hermanos laicos, que han sabido responder a la soltería, por ejemplo, o al matrimonio, cualquiera de esas dos, que es la que les corresponde a los laicos. Imagínate el bellísimo don de ser papá o mamá. No cualquiera puede ser papá y mamá, solamente aquellos de los que Dios ha escogido, ha llamado. Como también a mis hermanitos que han ya abuelos, imagínate qué gozo, qué dicha. Pero no crean que solamente es la dicha de aquí lo terrenal, lo banal. Ay, qué bueno, un sentimentalismo a flote y ya, con eso bastó y con eso me puedo dar por bien servido. No, es que Cristo quiere aún más de ti. Solamente quieres que seas tu abuelo, que seas tu papá y mamá, que seas tu hijo, que seas tú un profesional, que seas tú un buen trabajador. No, quiere algo más, que es tu salvación, ¿sí? Por eso esa semilla tan generosa en la cual se riega. Ahora vamos a continuar. Dice, es probable que esta parábola fuera pronunciada por Jesús para responder a las objeciones de quienes no veían llegar el reino que él anunciaba. La parábola pone ante los ojos de sus discípulos la grandiosa cosecha final, dice, diciéndoles, ánimo, no hay que desanimarse, a pesar del fracaso aparente y de su presencia oculta, la llegada del reino es imparable y el resultado final será maravilloso e incalculable. Ahí está para mis hermanos que luego andan con ese desánimo. Es que no, ya le fallé al Señor. Es que no, ¿cómo puede ser si no he cumplido? Y es que ya, o sea, no, cálmate, ¿no? Y si no es que mi enfermedad, la enfermedad de mis hermanos, y es que ya perdí un ser querido. O sea, abandonándote más en las preocupaciones
que en su palabra que es no solamente de un convencimiento, tampoco no es una palabra de animar, ánimo, no es solamente un ánimo de esos, ¿cómo te diré? De simple reflexión, ¿no? Como de esos, ¿cómo se le llaman? Famosos conferencistas poetas que andan ahí de gira en gira, dando conferencias a empresarios para que le echen ganas y confíen en sí mismos. No, eso es basura. Este Cristo trae una palabra de salvación, trae una palabra que alimenta el alma, ¿sí? Que fortifica y que hace que cumplas con su voluntad y que hace que abandones la esclavitud del pecado y que de alguna otra manera veas con claridad el camino que nos lleva a la salvación, que no es más que Él mismo, Cristo. Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie, si no es por mí. Entonces es el mismo quien se presenta, se te hace presente, se te manifiesta a través de su palabra y te quiere alimentar con su palabra. Porque si esa palabra fue la que te llamó, ¿sí? Te llamó, como hoy la primera lectura con el profeta Jeremías, imagínate, dice, ¿cómo, Señor? Pues si yo soy un muchacho. No digas soy un muchacho. ¿Qué significado tienen esos textos, esas palabras, ¿no? Tanto lo que dice Jeremías como lo que le responde Dios Padre. Jeremías diciéndole, es que soy un muchacho, es decir, ¿cómo yo? Soy un inexperto. Sí, imagínate, Jeremías tenía una edad aproximada de 14, 15 años. Era un adolescente. ¿Tú crees que la gente le iba a hacer caso a los mensajes que Dios Padre quería comunicar al pueblo? Pues no. No. Y de hecho hasta se ganó un apodo. Le apodaron al profeta Jeremías el profeta del terror. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues era los mensajes que Dios Padre le pasaba, que quería que le comunicara al pueblo, pues eran mensajes de desgracias, arrepiéntanse, conviértanse y se acerca. O sea, imagínate, no, pues ¿quién le va a hacer caso? Adolescente, y con ese tipo de mensajes, pues no, ¿verdad? Pero aún así, fue capaz de responder al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Dios Padre? No digas soy un muchacho. Es decir, no me interesa quién eres, qué etapa te encuentras, ni qué condición estás. Tú confía en mí. ¿Sí? No me interesa tu manera de pensar, ¿verdad? No me interesa que no creas en mí. Yo creo en ti y eso basta. Basta con el llamado que yo te he hecho. Basta con el llamado que te he hecho como padre, como madre, como hijo de Dios, como hijo, como nieto, como abuelo, como esposo, como trabajador. Basta con eso. Yo te he hecho este llamado. Te corresponde ahora a ti luchar por la conversión, luchar por la salvación, a través de la conversión, perdón. ¿Sí? Entonces, es esto el trabajo de todo cristiano. Como lo dice, vuelvo a repetir, esta frase que bueno, más que frase, estas palabras que parecieron un tanto cuanto medios tontas, pero no, ya viste que no son tontas. Una vez salió un sembrador a sembrar, no me digas. ¿Cómo que salió un sembrador a sembrar? Pues claro, pues ni modo que saliera, ¿qué? Pues claro que va a salir a sembrar, pero hoy en nuestros tiempos pareciera muy coherente, porque no sale a sembrar, ¿sí? ¿Por qué? Por miedo al compromiso con Cristo, por miedo a responder a ese llamado que Dios te ha hecho, por miedo a la responsabilidad, por miedo a entrar en una formación espiritual y religiosa, ¿sí? No hay que tener miedo, no, mis hermanos. Abandonen ese camino que el mismo demonio quiere que curses, quiere que andes por él. El camino del miedo, de la inseguridad, de la preocupación, de la incertidumbre, porque te llueven 1001 problemas, pero así te llovieran 1,000,000, una sola palabra, la de Cristo, es la que te ayuda a mantenerte firme, para que no pierdas tu salvación, sino que la alcances. ¿Sí? Si es que basta ya de estar ahí, ay, es que fallé, es que no puede ser, y cómo voy a confesar si acabo de confesarme y volví a pecar. Pues ¿qué tiene? O sea, claro, hay que tener un sincero arrepentimiento también. No entremos en esa frialdad tampoco. Se trata de arrepentirnos, se trata de pedir perdón.
O sea, a lo que me refiero es de que cuando caigas en pecado, pues enseguida levántate y busca cómo reparar eso. Busca un medio, lo que sea, un instrumento que te ayude a reparar lo que acabas de destrozar, lo que acabas de romper, que es el pacto, la alianza que tienes con Cristo. Entonces, ¿cómo lo vamos a reparar? No sé, a ver, haz acto de caridad con los hermanos, hazte un rosario, no lo sé, ayuda a alguien que lo necesite, reparando esa falla que has hecho, ¿sí? Y para mis hermanos allí que tienen algún problema emergente, ¿no? La pérdida de un ser querido, una enfermedad o lo que tú quieras llamarle. Aprende a sobrellevar esto porque no lo haces solo. Lo haces con esa palabra que Cristo ha puesto en ti como lo ha puesto en Jeremías. Y vamos a ver si nos alcanza un poquito, 5 minutitos más. Aquí tengo otro de los comentarios más que nos muestra otro libro más. A ver, vamos a ver. Y para mis hermanos en radio, presten atención, escuchemos. Dice, la primera de las 7 parábolas narra un suceso de la vida cotidiana. El sembrador arroja al voleo, es lo que les decía, ¿no? Arroja pues así a puños grandes y órale, ¿cómo les diré? A montón, ¿sí? De manera generosa, pues. ¿Sí? No se anda con medidas, ay, poquito, no, muchas. Y las riega así nada más, así al campo abierto. Dice, el sembrador arroja al voleo la semilla en un terreno de la región montañosa de Galilea, como en aquella época. Ahora déjenme ir nada más a la página siguiente. Aquí está. Es que en versión digital sí está un poquito más difícil. Bueno, dice, se solía arar la tierra después de la siembra. La semilla esparcida corre distinta suerte según las distintas clases de suelo. Una parte cae sobre el camino, es decir, en el suelo endurecido por el paso de los transeúntes, es decir, los que van caminando, pues, desde la última cosecha. Otra cae, dice, entre abrojos, ¿sí? Entre abrojos y espinas. Y otra, dice, otra en terreno pedregoso, donde no hay más que una tenue capa de tierra. Luego dice, pero una buena parte de la semilla cae en tierra fértil y el fruto abundante compensa el esfuerzo realizado. Con esta comparación, Jesús dirige la atención, escuchen bien aquí, por favor, presten atención, Con esta comparación, Jesús dirige la atención de sus oyentes, es decir, de toda la multitud, pues, hacia la suerte que corre la semilla. En cada siembra hay una serie de fracasos y no es poca, dice, y no es poca la cantidad que se pierde debido a la esterilidad del suelo. Pero no por eso la siembra resulta infructuosa. El rendimiento abundante de la semilla caída en tierra fértil asegura el éxito de la cosecha. Y la certeza del triunfo final debe suscitar en el momento de la siembra una confianza esperanzada y gozosa, ¿sí? Una siembra, una confianza, de la siembra, una confianza esperanzada. A ver. Fíjense bien. O sea, el que haya Cristo sembrado en nosotros una semilla de amor, de caridad, de compasión, de misericordia, de comprensión, de generosidad, es precisamente esa misma semilla que nos debe de dar a nosotros la esperanza de encontrarnos con Él, ¿sí? La esperanza de encontrarnos con Él. ¿Qué no nos dice mucho lo generoso que ha sido con nosotros, lo bueno que ha sido con nosotros al darnos la vida? ¿Y por qué volvemos a caer en el momento de desgracia cuando decimos, ay, ¿por qué si yo le he pedido y no me cumple? Oye, ¿no tienes con que te haya dado la vida? Digo, por lo menos, ¿sí? ¿No te puedes volver a deslumbrar por la creación, por el día a día, ¿sí? Que te toca vivir. Te toca vivir porque hay muchos que ya no les toca, ¿sí? Entonces, maravíllate por lo que el Señor te da y presta atención a esa palabra que ha sido puesta en tu corazón
pero que es necesario que esa tierra sea preparada, sea trabajada. Es decir, que tu corazón sea trabajado, pues. Hay que quitar, abandonar todo ese cochambre, toda esa porquería, que no es más que un obstáculo que me impide escucharlo a Él, que me impide que esta semilla realmente dé un buen fruto. ¿Por qué? Porque en el corazón no guardamos muchas de las veces más que puras tonterías, ¿sí? Remordimientos, resentimientos, faltas de perdón. O sea, no estamos prestos a su palabra, no estamos prestos a su voluntad. Estamos prestos a la venganza, el odio, el rencor, la división. Entonces debemos de tener en cuenta esta parte, porque si no, ni la esperanza vamos a tener, tal cual, ¿verdad? A ver, vamos a esta parte para ya terminar. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? Dice, el rendimiento abundante de la semilla caída en tierra fértil asegura el éxito, dice, de la cosecha, y la certeza del triunfo final debe suscitar en el momento de la siembra una confianza esperanzada y gozosa. Esto mismo sucede con el reino de Dios. Dice que irrumpe ya en la persona de Jesús a pesar de los obstáculos que encuentra. A pesar de los obstáculos que encuentra, el reino está llegando con una fuerza irresistible. Ahí, mis hermanos, que sí, Señor, te voy a seguir, pero seguimos dándole vuelta y vuelta al pecado. Sí, Señor, aquí voy a andar, y seguimos en el pecado, lo decimos nada más de palabra. El Señor no está jugando, está avisando, nos está previendo. El reino de Dios está cerca. ¿Estás preparado? ¿Sí? Y no quiero sonar ni apocalíptico, ni fatalista. Ay, Alfray, el fin del mundo. No es para que tengas miedo. Es para que vivas como lo dijo las palabras anteriores, esperanzado. El quien vive realmente esperanzado, es decir, con esa ansia de así, Señor, estoy listo cuando digas, para cuando tú me llames, quiero verte, quiero estar contigo. ¿Sí? Esperanzado, no todo miedoso ahí. Ay, sí, ¿por qué creen que vivimos con miedo? Porque sabemos lo que hemos cometido. ¿Sí? Sabemos lo que hemos cometido. Lo lamentable aquí es de que no nos arrepentimos. Porque ya una cosa es que digas, sí, me arrepiento de todo corazón. Pues sí, pues vete a confesar, pues. No creas que es nada más así. ¿Sí? Esto requiere de compromiso serio. Y luego nos dice, y al fin se manifestará en la plenitud de su gloria. Nada se dice de cuándo y cómo llega el reino de Dios. ¿Sí? No sabemos ni el día ni la hora, ¿verdad? A Jesús le basta la certeza de su llegada gloriosa para infundir confianza y levantar el ánimo desilusionado de sus discípulos. El mensaje de las parábolas, como el evangelio en general, incluye un apremiante llamado a la reflexión, a la conversión y a la fe. El que tenga oídos, que oiga. ¿Sí? El que tenga oídos, que oiga. Pues ahí está esta reflexión de diferentes comentarios, y por ahí en los días siguientes pues estaré también trayéndoles a compartir este tipo de material, diferentes comentarios de diferentes autores, diferentes libros acerca del Evangelio según el día. Mis hermanos, el Señor hoy, el día de hoy nos invita a que dejemos realmente que esa semilla de fruto, y para ello hay que trabajar la tierra, hay que trabajar lo que hay aquí, mira, en el corazón. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te impide hacer la voluntad de Dios? ¿Tu permanencia en el pecado? ¿Tu insistencia en el vengarte? ¿Tu insistencia en no perdonar? No vale la pena, ¿sí? Lo único que vas a provocar es, aparte de perder, que lo más importante es eso, lo más feo, perder tu alma, ¿sí? También puede afectarte en tu condición humana, es decir, en tu salud. Mucho cuidado con esta parte. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Como lo dijo este evangelio, un sembrador salió a sembrar. Un católico sale a evangelizar. Un católico sale a enseñar, y no necesariamente con la palabra, sino con tus obras, con tus actos.
¿Cómo actúas dentro de tu casa y fuera de tu casa? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay que saber sembrar también la semilla, porque Dios nos ha llamado a la salvación y ha llamado también a la salvación a esas almas que Dios te ha encomendado. Hasta aquí terminamos. Yo te agradezco de verdad, de todo corazón, y yo saludo a mis hermanitos. No alcanzo a leer las intenciones, tampoco los nombres, pero créanme, están en mis oraciones, y agradezco a todos que nos están viendo de muchas partes del mundo. Sí, gracias, Dios me los bendiga. Me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándote que Dios es amor y te ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.